Meditación de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 1 al 19, 42. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí. Judas, el que lo iba a traicionar, conocía también el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, acompañado de un destacamento de soldados romanos y de guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a sucederle, salió al encuentro de ellos y les preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron. Soy yo, dijo Jesús. Judas, el que lo iba a traicionar, estaba también con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron. Ya les he dicho que soy yo, les contestó Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que había dicho antes: no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿Acaso no beberé el cáliz que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, quien era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera uno solo por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pedro se quedó fuera, a la puerta. El otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera, llevándose a Pedro adentro. La portera preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No lo soy, respondió él. Estaban allí los criados y los guardias que habían hecho un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Pedro también estaba con ellos, de pie, calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Interroga a los que me han oído que les he dicho. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada, diciéndole: así que tú respondes al sumo sacerdote de esa manera. Si he dicho algo malo, dilo, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Respondió Jesús. Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba allí, calentándose. Le preguntaron: ¿no eres también tú uno de sus discípulos? No lo soy, respondió él. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: no te he visto yo en el huerto con él. Pedro negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. De allí llevaron a Jesús al palacio del gobernador romano. Era de madrugada, y ellos mismos no entraron en el palacio para no contaminarse y poder celebrar la Pascua. Así que Pilato salió a hablar con ellos y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado, respondieron. Pues llévenlo ustedes mismos y júzguenlo según su ley, dijo Pilato. Nosotros no tenemos derecho a condenar a nadie a muerte. Así se cumplió lo que Jesús había dicho acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices por ti mismo, o porque otros te lo han dicho de mí? Respondió Jesús: ¿acaso soy yo judío? Tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo, respondió Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
Pero mi reino no es de aquí. ¿Eres tú, pues, rey? Preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Y, dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero ustedes tienen la costumbre de que, en ocasión de la Pascua, les suelte a un preso. Quieren que les suelte al rey de los judíos. Entonces ellos gritaron de nuevo, no a este, sino a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le vistieron con un manto rojo. Se acercaban a él y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió de nuevo y les dijo, aquí lo tienen. Yo lo saco a la vista de ustedes para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo. Crucifícalo. Tómalo tú y crucifícalo, les dijo Pilato, porque yo no encuentro en él ningún motivo de condena. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque pretendió ser hijo de Dios. Al oír esto, Pilato se asustó más todavía, y volvió a entrar en el palacio. Llamó a Jesús y le preguntó, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿No me hablas? Insistió Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para ponerte en libertad o para crucificarte? Tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de arriba, le respondió Jesús. Por eso, el que me entregó a ti tiene un pecado mayor. Desde entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Al oír Pilato estas palabras, sacó a Jesús afuera y lo hizo sentar en un estrado, en el lugar llamado, el enlosado, en arameo, Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera. Crucifícalo. Voy a crucificar a su rey. Preguntó Pilato. No tenemos más rey que el César, respondieron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Y ellos se llevaron a Jesús. Cargando él mismo con la cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado, la Calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó escribir un letrero y colocarlo en la cruz, en él se leía, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron ese letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también su túnica, que era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces se dijeron entre ellos, no la rasguemos, sino echemos suertes para ver quién se queda con ella. Así se cumplió lo que dice la Escritura, se repartieron mi ropa, y echaron suertes por mi vestidura. Los soldados hicieron esto. Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre.
Los soldados empaparon en él una esponja, la pusieron en la punta de una vara de hisopo y se la acercaron a la boca de Jesús. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz el sábado, porque ese sábado era un día muy importante. Así que le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran de la cruz. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado junto con Jesús. Pero al llegar a Jesús, al ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos, y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos. Pilato le concedió el permiso, y José se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, el mismo que había visitado a Jesús de noche, y trajo unos 30 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con estas especias, como se acostumbra a enterrar a los judíos. Cerca del lugar donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación para la Pascua, y el sepulcro estaba cerca. El pasaje de la Biblia Juan, capítulo 18, versículos 1 al 19, 42 es una narrativa poderosa que invita a la reflexión sobre temas fundamentales de la vida y la sociedad. En primer lugar, nos muestra la figura de Jesús enfrentando su destino con valentía y serenidad, y nos enseña la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores y creencias, incluso en momentos de adversidad y dolor. También nos presenta el tema del poder y la injusticia, a través de la condena de Jesús por parte del poder político y religioso. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo el poder puede corromper a las personas y a las instituciones, y cómo podemos resistir y luchar por la justicia y la libertad. Otro aspecto importante del pasaje es la lucha entre el poder político y el poder espiritual, representado por Pilato y Jesús respectivamente. La historia muestra cómo el poder político muchas veces cede a las presiones de las élites y de los grupos de poder, en lugar de hacer lo correcto. En contraposición, Jesús representa el poder espiritual, que se basa en la compasión, la humildad y la entrega a los demás. Asimismo, la muerte de Jesús en la cruz se considera como un acto redentor, en el que Él ofrece su vida como un sacrificio por los pecados de la humanidad. Esto invita a reflexionar sobre el perdón y la misericordia, y sobre cómo podemos encontrar la redención a través de la humildad y la entrega a los demás. La narrativa nos enseña que incluso en medio del sufrimiento y la injusticia, podemos encontrar el amor y la gracia de Dios, y que el perdón es la clave para la reconciliación y la sanación. Por último, la crucifixión de Jesús es también un llamado a la solidaridad y la empatía con los que sufren. A través de su propia experiencia de dolor y sufrimiento, Jesús nos enseña que el sufrimiento no es en vano, y que podemos encontrar un sentido en el dolor y en las pruebas. En conclusión, el pasaje citado de la Biblia es una fuente inagotable de reflexión y enseñanza sobre temas fundamentales de la vida y la sociedad. Es una narrativa que nos invita a pensar en nuestros propios valores y en cómo podemos aplicarlos para construir un mundo más justo y más humano. Nos enseña que incluso en medio de la oscuridad y el dolor, podemos encontrar la luz y la esperanza, y que el amor y la misericordia son las fuerzas que pueden transformar el mundo. Dios nuestro, te agradecemos por el ejemplo de tu Hijo Jesús, quien nos enseñó a ser fieles a nuestros valores y creencias, incluso en momentos de adversidad y dolor. Él nos mostró el valor de la empatía y la solidaridad con los que sufren, y nos invitó a estar dispuestos a dar nuestras vidas por los demás, siguiendo su ejemplo de sacrificio y entrega. Te pedimos que nos des la fuerza y el valor para seguir su ejemplo y para ser valientes, solidarios, compasivos y misericordiosos en nuestras vidas.
Ayúdanos a buscar siempre el bien común y la justicia, y a estar dispuestos a perdonar y reconciliarnos con aquellos que nos han hecho daño. Te pedimos también que nos des la sabiduría y la gracia para enfrentar las pruebas de la vida con serenidad y confianza en ti, y que nos ayudes a encontrar la esperanza y la luz incluso en medio de la oscuridad y el dolor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, quien nos mostró el camino hacia ti y nos enseñó a amarte a ti y a nuestros hermanos y hermanas. Amén.